Desde que el teólogo Pierre Teilhard de Chardin y el biogeoquímico Vladimir Vernadsky conceptualizaron la noósfera, el conocimiento del tema ha avanzado relativamente muy poco. La mayoría de las concepciones son ya sea teológicas, como en caso de Chardin, o el planteamiento de la noósfera pareciera ser solamente conceptual, como en caso de Vernadsky. El término de la noósfera es generalmente atribuido a esos dos autores, pero en realidad fue esbozado ya en el siglo XIX por Alexander von Humboldt, quien habló sobre una especie de intelectósfera. Sin embargo, para que el planteamiento de la noósfera quedara fuera del nivel puramente general o teórico, debería abordarse la noogénesis, es decir, la manera de cómo se generaron o cómo se generan los pensamientos en la evolución y cómo se generó su derivado, que es sin duda alguna la conciencia. Todos ellos abordados desde la perspectiva ontogenética y también desde el punto de vista filogenético. Diferentes corrientes psicológicas como psicoanálisis, gestalt, psicología cognitiva y los constructivistas tratan a la noogénesis desde el punto de vista ontogenético, como si ésta fuera solamente una especie de logro personal del individuo, sin considerar a la filogenética. Por ejemplo, Piaget trata el tema dentro de su concepto de epistemología genética, en el sentido de distinguir durante la maduración del niño varias fases que van desde el pensamiento mágico en la primera niñez hasta el pensamiento formal, que es capaz de realizar operaciones de reversibilidad propias del pensamiento abstracto. Esta evolución personal no explica a la filogénesis del pensamiento y tampoco aclara en qué época evolutiva del desarrollo del Homo sapiens y de las especies que lo antecedieron, como Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus, Homo neanderthalensis y muchas otras, nació el pensamiento. Tampoco se aclara si la noogénesis nació antes de la conformación del lenguaje de manera paralela a este o solo como consecuencia del mismo. ¿Cuáles fueron los eventos de la evolución fisiológica y noogenética del cerebro que diferenciaron al primer ser humano de los primates? Las neurociencias del siglo XXI mostraron un marcado interés en estos aspectos. Riomin, por ejemplo, observa la revolución desde la aparición de las primeras neuronas en los celenterados, pasando por el desarrollo de clústeres de neuronas en el cerebro humano hace aproximadamente 500 millones de años, hasta la aparición de Homo sapiens, con un intelecto más evolucionado aproximadamente hace 0.2 millones de años. En su obra Noogénesis y la teoría del intelecto, Riomin postula que la noogénesis es el proceso de despliegue en el espacio y desarrollo en el tiempo de los sistemas intelectuales y que la noósfera se desarrolla dentro de lo que denomina como ley de ritmo de la evolución biológica general, y comenta que durante el tiempo geológico también hubo una disminución regular de la duración de las diferentes eras geológicas. La paleozoica duró 340 millones de años, la mesozoica 170 millones de años y la era cenozoica 60 millones de años. La noósfera y su compresión está ligada directamente al desarrollo de la conciencia humana como un mecanismo de adaptación al medio ambiente y a sus cambios. La noogénesis es para Riomin una propuesta adaptativa al estrés biótico y abiótico de cualquier organismo vivo. En este sentido, menciona la ley de aumento de la velocidad de adaptación, donde la velocidad de adaptación, reflexión, movimiento, sustancia e intercambio de información aumenta en cada nuevo nivel de evolución y organización de los sistemas biológicos. Y con ello evoluciona también la adaptabilidad de un organismo o de una población de organismos. Aumenta la velocidad de su respuesta a los cambios del entorno, incluida la velocidad de comunicación entre los componentes inteligentes o entre los seres inteligentes.
Argumenta que en el organismo unicelular la velocidad de movimiento de los iones a través de la membrana es aproximadamente 10 a la menos 10 metros por segundo. En el agua, a través de la membrana, es aproximadamente 10 a la menos 6 de metros por segundo. Intracelular, en el citoplasma, es 2 por 10 a la menos 5 metros por segundo, y en el organismo multicelular, en la sangre a través de los vasos, es 5 multiplicado por 10 a la menos 3 hasta 5 multiplicado por 10 a la menos 1 metros por segundo. El impulso a través de las fibras nerviosas tiene velocidad aproximada de 0.5 a 120 metros por segundo. La población multiorgánica, por ejemplo la humanidad, ahí la velocidad de comunicaciones sonoras, por ejemplo voz, audio, dentro de la población es aproximadamente 300 metros por segundo. Comunicaciones cuánticas, electrónicas dentro de la población son 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Por ejemplo, la velocidad de las ondas electromagnéticas, corriente eléctrica, luz, optotelecomunicaciones. Pero no es la velocidad de comunicación, quiere decir el aspecto cuantitativo, lo único a considerarse, sino hay que tomar en cuenta también el porqué de la velocidad, quiere decir el aspecto cualitativo, es decir, la necesidad y el sentido de la conectividad entre los distintos organismos, y sobre todo considerar las características de la información o la importancia de la información que se transmite. Los organismos se conectan y buscan la sinergia para colaborar, y es el sentido de la colaboración y el mutualismo entre las distintas especies que marcan el cambio en la noósfera y aumenta la resiliencia de la vida en el planeta frente a los factores bióticos y abióticos, estresantes o desfavorables, por ejemplo. Ryomin establece una serie de axiomas a los que llama leyes, pero a veces son simples postulados o solo axiomas que no alcanzarían a ser consideradas una ley. Por ejemplo, la ley de número crítico de componentes intelectuales, que dice que los sistemas inteligentes pueden formarse cuando se alcanza un número crítico de sus componentes intelectuales constitutivos y de las comunicaciones entre ellos. Establece de forma un tanto arbitraria un número de componentes intelectuales, por ejemplo, n mayor a 1000 millones, y comenta que a partir de esta acumulación de los componentes se observa el fenómeno de la no revolución, es decir, la transición de un despliegue cuantitativo de un sistema de información a un sistema autónomo intelectual cualitativamente nuevo. Estas leyes, como las denomina Ryomin, podían considerarse más bien principios rectores que toman una importancia debido a que algunos de los procesos no genéticos, y no solo ellos, repiten de manera resumida a los eventos o etapas no genéticas dentro de la ontogénesis de los individuos, pero no siempre es así en todos los aspectos. Ryomin además propone la ley de no genética en la evolución del sistema intelectual de la humanidad, que refiere a que algunas características de la filogénesis del cerebro se manifiestan en la repetición corta y en algunas características de la ontogénesis, desarrollo individual del cerebro humano, se reflejan en la repetición larga. Las características repetitivas causan el aumento del número de componentes, aumento de la velocidad y del volumen del intercambio de la información, así como aumento de la memoria, la diferenciación, la especialización de las áreas, etc. La iteración intelectual, en donde la palabra iteración se deriva del latín, de la palabra iteratio, quiere decir repetición, repetición de la acción. Por ejemplo, la formación de la función intelectual en una fila material unidimensional, por ejemplo, como las inteligencias humanas. La repetición del fenómeno, el nacimiento de sistemas intelectuales en una fila dimensional superior a la jerarquía de la materia, por ejemplo, neurona, cerebro, humanidad. Y las formas del despliegue de la materia inteligente en el espacio cuatridimensional tienen dimensiones definibles,
Propone entonces la noometría, no quiere decir mente, pensamiento, y metreo quiere decir medición. En conjunto, noometría sería medición de la mente, como una rama de ciencia que trata de dimensionar y medir a los parámetros estructurales y funcionales de los sistemas informativos intelectuales. Los principios rectores extrapolados por Eriomin de los fenómenos biológicos hacia la noogénesis humana ciertamente describen, mas no explican, el sentido y destino de la noogénesis, pero aún así son un importante avance conceptual enmarcado en una dialéctica de ontogénesis-filogénesis dentro de la evolución, quiere decir bajo un principio dialéctico de la noósfera, y también en el individuo y en la colectividad terrestre y posiblemente también en la colectividad cósmica. Es interesante considerar que la noósfera no solamente es un resultado de la dialéctica y evolución en espiral con un avance unidireccional ascendente, la famosa espiral que va subiendo y subiendo, sino que los productos de la noósfera, una vez esparcidos como expresión y proyección de la sociogénesis, una especie de expansión de la noósfera en la comunidad de organismos vivos, en amplio sentido de la palabra, y también en el individuo y en la humanidad, pueden acelerar, desacelerar, evolucionar y también involucionar, que es decir, retroceder en la marcha o evolución de un proceso, en ciertos aspectos, envolviendo a la realidad física, social y noosférica en vaivenes de avances y retrocesos abruptos o paulatinos no lineales de evolución e involución. Un proceso similar sucede con los RNA retrovirus, que tienen una curiosa capacidad de retroceder, como lo dice su nombre, pueden recombinar por medio de la enzima transcriptasa inversa a la propia estructura DNA, quiere decir, pueden cambiar a la propia base genética de los microorganismos. En consecuencia, hay organismos que aumentan el tamaño de su DNA durante la evolución e incrementan a la velocidad y capacidad de su comunicación con el entorno. Pero también hay algunos que disminuyen el tamaño de su DNA en el paso del tiempo evolutivo, atrofiándose y aprendiendo a colaborar, a ser resilientes en base de aumento de mutualismo y colaboración con otros organismos como una estrategia de sobrevivir. Modificando a su estructura genética como estrategia de resiliencia, unos organismos aumentan la resistencia de sus paredes celulares o caparazones, sacrificando su movilidad, y otros refuerzan su resiliencia gracias al incremento de su velocidad de movimiento y su capacidad de multiplicación de individuos, como lo describe Henry Bergson en La evolución creadora. El medio ambiente biótico o abiótico forma un rol importante en esta trialéctica de evolución y de la noogénesis en el sentido planteado por Henry Lefebvre y también postulado por Baringo como trialéctica del espacio físico, social y mental. La trialéctica mencionada por Lefebvre como dialéctica triple es un concepto transdisciplinario abierto y dinámico, siendo el término de transdisciplinariedad acuñado por primera vez por Jean Piaget en 1970. Proyectando los principios rectores de la noogénesis de Eriomin a la trialéctica de Lefebvre y sus mediaciones evolutivas en la pedagogía moderna, observamos cómo los individuos dentro del salón de clases forman parte de holones, unidades de confluencia y convivencia sociodinámica, pero también cómo la sociodinámica en el salón de clase no se encierra en él y sobrepasa a los ámbitos escolares, formando en los individuos introyectos, construyendo a su personalidad individual, definiendo así a generaciones con características grupales distintivas enclavadas en el tiempo. Hablamos, por ejemplo, de jóvenes mileniales nacidos a partir de los años 80 como una generación digital hiperconectada y con valores sociales y éticos propios. De la misma manera aparecen las generaciones Z, postmileniales y algunas otras. Dimock describe de hecho una sucesión de varias generaciones, la silenciosa, baby boomers,
generación X, millennials y generación Z, observando un marcado aumento de conectividad en las generaciones sucesivas y cada vez más elevado consumo de información, muy de acuerdo con las observaciones de Ryomin. Pero el aumento y acceso a la mayor cantidad de información, desde luego, no puede verse solamente como positiva. Desde luego, tampoco asegura una educación integral. Por ejemplo, los ninis, los que ni estudian ni trabajan, revelan una generación altamente conectada a Internet, pero destruida en su capacidad de participación social productiva en la sociedad e inválida desde el punto de vista sociogenético. Observamos que el desarrollo intelectual o conectividad deben estar embonados con muchos otros aspectos como conciencia espiritual y corpórea, responsabilidad y congruencia social, valores, contacto con la naturaleza, inmersión en el arte, con actividades y espacios para reflexionar y relajar, siempre para crecer y aportar a la sociedad. La conectividad omnipresente es una realidad para muchos jóvenes, pero esta no se traduce en acceso a la información de alta calidad y conduce a la hiperinformación chatarra, produciendo adicción a la superficialidad, enajenación y estrés. Estos aspectos se ven escasamente considerados en los modelos educativos contemporáneos, más allá de la prohibición de teléfonos celulares en algunos colegios, o con una tímida y más bien torpe introducción de educación virtual en el sistema educativo. La virtualidad está pulsando vehementemente fuera de las clases. Podemos observar gente de todas las generaciones que se lesionan en las calles por distraerse en su celular, o gente que se lastima por jugar con realidad aumentada o virtual, y otros que desarrollan una adicción a la conectividad. El aumento de la conectividad no solo debe ser incorporado, absorbido y aprovechado en su medida, sino también debidamente compensado, reflejado y utilizado con responsabilidad en correspondencia a la complejidad de la vida en su totalidad. Esto, desde luego, no es posible utilizando al pensamiento cartesiano, lineal o fragmentado y competencias entendidas de manera reduccionista, sino que es necesario emplear al pensamiento complejo y holístico. El reto de la educación contemporánea es, como diría Baruch Spinoza, el reto de la reforma del pensamiento. Y pudiéramos añadir el reto de una reforma profunda del modo de vivir. Es un hecho de que no solo el individuo construye con su pensamiento y acciones a la colectividad, sino que la colectividad y su interacción con el individuo esculpen sus características, modificando su manera de pensar y actuar. La influencia de la colectividad en el individuo fue observada y formulada como un principio educativo por Anton Semyonovich Makarenko en principios del siglo XX en Rusia, y fue estudiada ampliamente por los psicólogos evolucionistas como Leon Vygotsky y muchos otros seguidores de esta corriente. Y más recientemente fue replanteada por los neuropsicólogos, vislumbrando que tanto la conciencia individual como la colectiva se modifican mutuamente e influyen en la dinámica y rumbo de la noogénesis. La noogénesis no evoluciona de manera aislada o solitaria y solo en el sentido de una evolución lineal individual, sino interactúa con la sociogénesis, encarna por medio de ella al conjunto de conciencias individuales y grupales en realidad física del individuo, de la sociedad y de la humanidad. Einstein describe esta correspondencia del hombre en contextos más amplios y su interacción compleja con el olón como un rapto asombroso ante la armonía de la ley natural que revela una inteligencia de tal superioridad que cuando el pensamiento sistemático y la acción humana se compara, no son sino un reflejo insignificante de dicha inteligencia. La diferencia que remarca Einstein es principalmente la diferencia de la complejidad. Esta complejidad de la realidad comparada con los paradigmas generalmente aceptados genera una colisión de paradigmas al confundir el modelo con la realidad,
Cuando un paradigma es reconocido por las comunidades científicas en general, este llega a confundirse con la realidad total, en lugar de contemplarse como parte de esa, como lo menciona la doctora Garza. Por ejemplo, en el paradigma educativo suele producirse con frecuencia una falsa percepción de la realidad, o podríamos decir, se desarrolla una ficticia satisfacción de haber cumplido con una función formadora, confundiéndose el modelo educativo prevalente con la propia realidad, lo que conduce a un reduccionismo educativo. En este contexto surge el llamado casi profético de Edgar Morin, que invita a considerar y adoptar el pensamiento complejo como una herramienta científica capaz de producir un modelo educativo acorde a la dimensión y complejidad de la realidad, resultado de la noogénesis individual, grupal, llegando hasta la noogénesis cósmica, o como lo propone Dr. Pupo Pupo, dentro del concepto de la ecosofía definida como nuevos saberes transdisciplinarios e integradores cuyos propósitos esenciales se dirigen a salvar al ser humano desde una perspectiva ético-humanista, compleja y con sentido cultural. La cosmogénesis holística o compleja y el modelo educativo derivado de esta, desde luego, pueden producir tentativas de colisión de paradigmas, sobre todo en referencia a las tensiones entre la pedagogía reduccionista dominada por la fragmentación disciplinaria y las propuestas holísticas con mediaciones complejas o propuestas de educación basada en pensamiento complejo. Pero también representa una posibilidad para replantear a los modelos educativos complejos, holísticos e incluyentes, integrando al constructivismo educativo, por ejemplo, que tiene elementos holísticos, aunque muestra debilidades enclavadas en el tiempo que le dio su origen, y ofrecer a las generaciones venideras una educación acorde con el avance de la noogénesis de la humanidad, abarcando la realidad misma, conservando su globalidad y complejidad. El modelo de la educación holística con mediaciones complejas se basa en tres importantes transformaciones. Primero es la transformación humana, que incluye al individuo y la colectividad en su dimensión no genética, sociogenética y de conciencia. La primera transformación producirá cambios en la conciencia del individuo y de la colectividad, generará nuevos puntos de vista bioéticos, ecológicos, cosmoecológicos, y aumentará la capacidad del individuo y de la colectividad de comprender los hechos como parte fractal de amplios y complejos procesos holísticos, transitando los conceptos disciplinarios hacia terrenos transdisciplinarios, fomentando una conciencia holística, unicista, de manera como la profetizó Juan Amos Comenius en el siglo XVII. En segundo lugar, el modelo abarca la transformación de la estructura educativa, es decir, propone el tránsito de los planes de estudio, currículum y contenidos de materias desde la fragmentación hacia una mayor flexibilidad, individualización, fractalidad, holicidad y complejidad. En el tercer lugar, la morfogénesis transforma a los espacios físicos como entornos de aprendizaje, tanto educativos como los que forman el hábitat en sus interacciones y dimensiones complejas relativas a la realidad virtual, la realidad aumentada, planteamiento de tecnologías y generaciones posthumanas, salones con espacios y formas adaptables, con espacios de la integración con la naturaleza y salones de reflexión o relajación. La conciencia holística es la clave con las tres transformaciones, ya que parte del principio de una conciencia unicista que no puede ser subdividida en conciencias parciales holísticas, debido al principio de correspondencia o fractalidad en el olón. Cada parte mínima del olón comparte y refleja las características de todo el olón, pero también las características del olón se reflejan en cada una de las partes, con una serie infinita de formas y conceptos construidos y relacionados,
bajo el principio de fractalidad, que sin embargo nunca se repite exactamente en sus formas. De la misma manera, la conciencia holística no puede dividirse a modo disciplinario en conciencias parciales o en materias o especialidades de conciencia, ya que entonces se produciría un deterioro irreparable de la misma. La conciencia holística antecede cualquier otro tipo de disciplinariedad, a manera de lo dicho por José Martí o con Juan Amos Comenius, es decir, primero hay que educar al hombre y solo después al profesionista y no al revés. Podemos extrapolar de la conciencia unitaria a la competencia holística unicista, la madre de todas las competencias. La competencia holística no es una suma de las competencias parciales, sino es comprendida como la capacidad o potencialidad del individuo o grupo de personas, es un reflejo fractal de la conciencia unicista. Desde luego, el concepto holístico de las competencias se aleja completamente en su uso y en su definición del modelo educativo prevalente, que conceptualiza a la competencia o las competencias como un conjunto de habilidades pragmáticas colocadas como el centro del modelo educativo y su único principio rector. Aquí hablamos sobre las competencias duras, o las que llamamos duras para distinguirlas de las competencias blandas, que es decir, que son las competencias mucho más flexibles que permiten al individuo interactuar correctamente con el medio ambiente. En el modelo educativo prevalente, las competencias no son entendidas como potencialidades, sino se enmarcan en un concepto reduccionista de habilidades prácticas previamente normalizadas o requeridas por una institución o por industria. Queda claro que este conjunto de competencias utilitarias no asegura de ninguna manera la formación integral del individuo o grupo en el sentido de avance de la conciencia individual o colectiva o evolución no genética. Las competencias tienden a reducir la educación a una especie de adiestramiento. Desde luego, nos podemos preguntar qué pasará con los alumnos declarados competentes, es decir, los ajustados a los requerimientos preestablecidos, formados bajo el criterio de ser eficientes a ultranza, en competencias temporales, muy bien adiestrados, más escasamente educados, cuando la industria y sus exigencias giren en sus requerimientos específicos y no los requiera más. Por otro lado, podemos preguntarnos qué pasará con los alumnos declarados incompetentes, alumnos que quizás presentan altos valores humanistas, principios o disciplinas construidas y motivadas desde el interior, o simplemente demuestran una manera de pensar distintiva, diferenciada o diferente de las normas y fuera de los estándares requeridos. La diferencia entre ser adiestrado y educado no consiste solo en la definición y cumplimentación de las competencias comprendidas pragmáticamente como habilidades. Para una educación de calidad se requiere que la memoria no sea solamente un cúmulo o una suma de información resguardada. Esta debe ser estructurada. Y la noogénesis, como generación de un modo de pensar, debe cohabitar con la sociogénesis y debe ser orientada por la concientización. Un proceso individual colectivo que requiere maduración tanto en el individuo como en la colectividad. Por otro lado, también las emociones forman parte de la noogénesis y de la sociogénesis. Tardan en prepararse y claustrarse en el cerebro inconsciente o consciente y en el cuerpo hasta que se hacen conscientes. La conciencia corporal, somática, suele expresar a las emociones antes de que éstas se hagan conscientes. El enfado, tristeza o estrés se somatizan en diferentes partes del cuerpo y dependiendo de la intensidad pueden impactar de manera significante tanto a la salud como a la capacidad mental y productividad del individuo o del grupo.
En este sentido, la neurociencia contemporánea ya no centra todo el esfuerzo o todo el estudio en cerebro-mente, sino comprende que la conciencia se produce, ramifica y somatiza en el cuerpo, no solamente en el cuerpo individual, sino también en el cuerpo colectivo, en el olón, y es importante en el proceso de maduración. El ejercicio físico y desarrollo muscular y de coordinación, a su vez, tienen una relación estrecha con el sistema inmune, capacidad mental, salud cardiovascular y otras funciones del organismo. Así es que la noogénesis corporal, por medio de la producción y somatización de la conciencia corporal, no puede desligarse del desarrollo de un individuo y una comunidad sana y consciente. Finalmente, hay que considerar que los adiestrados, producto de modelos centrados en las competencias como único criterio metodológico, pragmático, alcanzarán un mejor puesto, un mejor salario, reconociendo su aportación productiva del momento. Pero muy probablemente esta obediencia a los estándares no los transformará automáticamente en seres humanos capaces de guiar una nación, producir bienestar para sus conseres, ser más felices y formarse como humanos capaces de influenciar a otros seres humanos de forma profunda, no a manera de influencers de medios sociales, buscando un consenso fácil y superficial, sino a manera de grandes formadores de decisiones en su vida personal y en la vida de la colectividad. Estas transformaciones en la colectividad, en la sociedad o en el olón deciden rumbo de sus vidas, las vidas de las comunidades, estados, incluso de la humanidad en su conjunto. Pero si prevalece la superficialidad y pragmatismo utilitario a ultranza, entonces probablemente entrarán en acción mecanismos compensatorios o respuestas no específicas neurales en una parte de la sociedad, buscando y exigiendo un modelo educativo acorde a los tiempos, reconociendo la complejidad de la plasticidad cerebral del hombre, quien bajo guía apropiada puede ser escultor voluntario y a la vez parte de la corporalidad de su propio cerebro, espontáneo, disciplinado, original, provechoso para la sociedad y competente, basándose en las características propias y no exclusivamente en estándares impuestos y predeterminados por otros. El modelo educativo no debe estar arrinconado, reduciendo al progreso a una eficiencia a ultranza o un adiestramiento pragmático. Intentar inhibir a un comportamiento lo refuerza, reza una de las máximas de la ciencia del cerebro, y quizás como reacción natural a las generaciones competentes, nacerá entonces con un ímpetu nuevo humanismo educativo, fuera de las humanidades o de las materias humanistas, expresado en un modelo educativo que reconoce la necesidad de formar primero al ser humano y solo después al profesionista. Así se revalorará el rol del maestro como educador y no como un simple adiestrador o disciplinador de grupos. Se reivindicará su rol social, elevándose de los últimos escalones del reconocimiento social y económico hacia una anagnórisis justa de su función de la formación de la sociedad, mejor bajo un discurso pedagógico con enclave en la época contemporánea con toda su complejidad.